Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén y amén. Aleluya. En el pasaje muestra dos tipos de personas. El hombre natural, lo describe ahí, al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no entiende las cosas que Dios dice. Jesús lo había advertido cuando habló a los discípulos: si vosotros guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver y no lo puede recibir. Así que el hombre natural ni ve al Espíritu, ni lo entiende, ni recibe, ni las cosas que hablamos nosotros no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero habla del cristiano. De él dice: y a ellos les prometió Jesús, porque el Espíritu Santo que mora con vosotros estará en vosotros. O sea, ese es el cristiano. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, es otro, lo voy a hablar en otra ocasión. Estoy hablando, todo cristiano tiene al Espíritu. Pero en este pasaje él habla de dos clases de creyentes. A uno lo llama sárquinos, doctor Cosme, sárquinos, que es el cristiano carnal. Algunas traducciones lo llaman inmaduro, porque en el pasaje dice todavía son niños, todavía son inmaduros. Pero sárquinos es mundano, meramente humano, que pertenece a este mundo, pero son cristianos. Pero dice son carnales, son sárquinos, son mundanos, son guiados por su mente natural, tienen celos, envidias, contiendas, sárquinos, mundanos.
inmaduros. Y el Espíritu Santo que está en ellos es un residente que habita en la última habitación de su corazón. Y eso le da mucho sentido a Apocalipsis cuando dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él quiere un mejor lugar y no el último lugar. Pero esos cristianos están en la parte de atrás, dejan al Espíritu Santo en la parte de atrás de su corazón, no crecen. Os di a beber leche y no les dio una bandeja paisa, un buen steak, una buena carne espiritual, un buen mensaje espiritual, sino que les dio leche, porque no son todavía maduros, todavía son sárquinos, todavía son mundanos. Y algo que me impresiona de ellos, que lo describe el escritor a los hebreos, es que dice: tenemos muchas cosas. Estamos hablando de las cosas que Dios tiene para nosotros, pero a veces por ser mundanos no las podemos recibir. Tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que tienen tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para gente que ha crecido, que no se quedaron niños espirituales. A ellos el Señor les va a hacer conocer todo lo que Dios les ha preparado. Aleluya. Pero estos niños, que deberían estar parejo con todos que están creciendo, ellos todavía se quedaron pequeñitos. Y médicamente esto es una enfermedad, ¿verdad, doctora Neila? Es una enfermedad. Cuando se retrasan en el crecimiento, estaturo ponderal, así lo llaman, ¿verdad, doctor? Que el promedio de estatura es inferior a los demás. Y yo me puse a averiguar por qué. Y pues bueno, no soy médico, pero sé que algunos son asuntos hormonales, pero otros es por mala alimentación. Escúchenme, en las iglesias, porque hay iglesias que nosotros las llamamos light, que son ligeras, que son livianas. Y la gente va a la iglesia, pero no hay un alimento sólido para su pueblo. Y entonces tienen un montón de bebés espirituales que no crecen, porque la comida es light, ligera, liviana. Es una razón por la que no crece. La otra razón, y es sorprendente, por la que un niño a veces no crece a lo suficiente, es porque tiene una mala relación con el padre. Y es lo mismo en el mundo espiritual. Cuando alguien no tiene una buena relación con Dios, no crece. Otra razón es desnutrición, es porque no hay comida, porque no buscas a Dios, porque no vas al pan del cielo. O la comida no es saludable, y eso incluye las iglesias light. Light, una palabra en inglés que es ligera, livianas. Servicio liviano, y puede que canten mucho. Y el mensaje, no hay mensaje, no hay palabra, no hay ministro, no hay discipulado, no hay escuela, no hay preparación. La gente no crece. Entonces son bebés. Y uno de ellos sufre algo que se llama el síndrome de Turner, que es que no tienen la capacidad para reproducirse. Y eso le pasa al cristiano carnal. No tiene la capacidad de reproducirse, de ganar a otros para Cristo. Hay que cargarlos. Y les digo que si hay algo bien pesado de alzar, es un bebé grande.
Dios en su sabiduría los hizo pequeños, fáciles, manuales para cogerlos y consentirlos. Pero cuando ya la mamá ve que no puede, es cuando empiezan a gatear. Y eso es un descanso. Y luego cuando caminan. Pero imagínense en un niño que ya es caminante, que ya debería estar en el colegio y la mamá todavía alzándolo. Eso pasa con los carnales. Toca enseñarles todo el tiempo a orar, a leer, a diezmar, a ofrendar, a insistir. Son carnales. ¿Cuándo van a crecer para entrar en la dimensión de todas las cosas grandes que Dios tiene para nosotros? Necesitamos crecer. Siempre se están quejando y no conquistan. Escúcheme, porque estamos en el año de la conquista y los carnales no conquistan. Israel se quedó en el desierto, no conquistó por carnal. En primera de Corintios 10 me impresiona porque dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres que estuvieron bajo la nube. Es decir, ellos no estaban en una iglesia carnal, ellos estaban bajo la gloria de Dios. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, que la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos, postrados en el desierto. Porque eran fornicarios, jugaban con las cosas santas, eran idólatras, tentaban al Señor, murmuraban. Pero todos estaban en la misma iglesia, tenían el mismo mensaje, el mismo pastor, la misma predicación. Pero no crecieron, quedaron en el desierto, murieron como carnales. Yo no quiero que llegues al cielo y allá te muestre el Señor todo lo que tenía para ti. Porque allá no va a haber velos. Aquí vemos como en parte y en parte profetizamos, pero allá lo vas a ver todo y no puedes devolverte para recoger lo tuyo. No supiste vivir en esta tierra bajo la gloria de Dios, que eras un carnal. Son inconstantes. Aquí cuando dice soy de Pablo, soy de Apolos. Pablo fue el que les predicó. Pablo era el que les había llevado el evangelio. Y pasó por allí Apolos, enseñó y siguió, y empezaron a dividirse en yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, divididos. Como aparece la iglesia del Señor dividida, que gracias a Dios en la unción está derribando barreras de las denominaciones, se están cayendo. Pero ese carnalismo no los deja crecer. Yo no entiendo cuando alguien sale de la iglesia para otra iglesia, excepto que esté en una iglesia light y encuentre la gloria de Dios y tenga que correr y permanecer en un lugar donde hay buen pan del cielo, donde está la gloria de Dios. Pero no hay otra razón para cambiar de iglesia. No hay otra razón. Ayer Patti me recordó algo que me hizo reír harto, porque me recordó un cuento del náufrago. Saben que hubo un naufragio, se hundieron y el barco, pero se salvó uno y era creyente. Llegó a una isla y estuvo como por 10 años en la isla. Al fin lo encontraron. Y entonces ahí en la isla los que lo rescataron vieron cómo él trató de sobrevivir y cómo en una cueva trató de armar su casa y su estufa y cómo trató de recoger frutos y tratar de hacer siembra para alimentarse. Pero de todo lo que el hombre hizo, lo que más le sorprendió fue que construyó 2 iglesias. No había nadie más, solo él. Hizo 2 iglesias. Y entonces le dijeron, ¿y eso? Dijo, no, es que yo soy creyente para congregarme. ¿Pero por qué 2 iglesias? Es que esa era la que iba antes, pero ahora voy a esta. Así les pasa a algunos. Van de iglesia en iglesia sin ninguna razón. Soy de Pablo, soy de Apolos, y nunca crecen. Si estás en una iglesia light, necesitas buscar dónde está el pan del cielo. Pero si estás en una iglesia en pleno avivamiento, no tienes que ser un carnal, un sárquino, no. Aleluya.